sección 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en donde se consideró de utilidad social el establecimiento de cajas de seguros populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de accidentes, entre otros. Además de que se encargaba a los gobiernos fomentar la organización de instituciones de esta índole. No obstante, el 6 de septiembre de 1929 se publicó una reforma constitucional a esta fracción, a través de la cual se determinó la expedición de la Ley del Seguro Social, y que dicho ordenamiento comprendería los seguros de invalidez, vida, cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, y otras con fines análogos. Fue hasta 1943 cuando se promulgó dicho ordenamiento, y con ello se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual se convirtió en la institución más importante en materia de salud y de seguridad social, dado que la cobertura se limitaba a trabajadores formales de las empresas paraestatales, privadas o de administración social. Progresivamente se hicieron reformas para incorporar a otros sectores de la población, y en 1974 se incluyeron como sujetos de la seguridad social a trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. La reforma de la Ley del Seguro Social en 1955 sentó un precedente al abandonar el sistema de reparto en el caso del seguro de retiro, cesantía de edad avanzada y vejez, e introducir un sistema de capitalización individual y para el manejo de las cuentas individuales manejadas por las administradoras de fondos para el retiro, conocido como AFORE. Como puede observarse, con el transcurso del tiempo, la seguridad social ha sufrido diversas modificaciones a fin de garantizar su acceso. Además, se han creado criterios judiciales reconociendo el derecho de igualdad para poder disfrutar de las prerrogativas del seguro social de manera incondicional, es decir, sin discriminación por motivo de origen, género, idioma, religión, preferencias sexuales, opinión política o cualquier otra situación. A continuación, abordaremos temas como la igualdad legal de la seguridad social, estructura del Instituto Mexicano del Seguro Social, comisiones de seguridad e higiene y su funcionamiento ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, las obligaciones patronales, avisos de inscripción patronal, de inscripción y modificación del salario y baja del trabajador, derechos y obligaciones del IMSS, seguro de salud para la familia, seguros adicionales y otros seguros. Conceptos básicos de la seguridad social. Pasando a otro tema de gran importancia es dialogar sobre lo que son los conceptos básicos de la seguridad social o de bien. Empezaremos hablando con lo que es el concepto. Bueno, para iniciar el concepto se hace referencia a lo que la seguridad social es un término que se refiere al bienestar de las y los ciudadanos integrantes de una comunidad, y así como a su vez la Organización Internacional del Trabajo la define como protección de la sociedad proporcional de sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas sociales que, de no ser así, ocasionarán la desaparición de una fuerte producción de los ingresos por causa de enfermedades, maternidad, accidente de trabajo, enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte, y también la protección de forma de asistencia mediante la ayuda de las familiares con hijos e hijas. Bueno, en sí, los conceptos más básicos de la seguridad social hace definir de los roles dentro de la relación laboral, así como la justificación de la seguridad social, que son 1. El patrón. Él hace la referencia que es la persona que se paga un sueldo o salario a otro a cambio de servicio o trabajo, ya sea mental o físico. 2. Trabajador. En ella se establece que el personal que está prestando su servicio a otra a cambio de una remuneración económica que le permite llevar a una buena calidad de vida. Tercera, seguridad social. Es la búsqueda de la garantía de una mejor calidad de vida de los trabajadores a través de su seguridad social. El Estado busca asegurar el derecho de salud, de
refuerzo de los niveles básicos de la calidad de vida. Claro, para poder llevar esto a cabo, tanto en el Estado como los patrones están obligados a realizar las aportaciones correspondientes en la cuenta para lo que se designe el IMSS en el tiempo y forma abstituto de la Ley de Seguridad del Seguro Social, ya que es el sistema que ocupa de garantizar el estado del bienestar en una sociedad y, por supuesto, es la mayor y más importante plataforma de bienestar que ofrece el Estado a sus ciudadanos y existencia en base a las aportaciones que hacen los contribuyentes de manera obligatoria mediante su página web. El objetivo principal de este sistema es la protección a los ciudadanos. Para ello realizan un conjunto de actividades financiadas con los presupuestos del Estado que tienen el objetivo social de distribuir protegidos a las personas que no produzcan desequilibrios sociales. Estas actividades sociales se desarrollan en 4 ámbitos que pueden ser las siguientes. 1. Transferencias de dinero como las prestaciones de desempleo, de jubilación de los profesionales discapacitados. 2. El seguro médico que debe ser universal y gratuito. Supervisión de vivienda, alimento y las necesidades básicas. Al igual de la seguridad social se divide en 2 subregímenes de seguro profesionales a lo que está dirigido, en el cual distingue las siguientes. El régimen general es aquella que protege a los profesionales de la hostelería, los trabajadores del sector agrario, los empleados del hogar, a trabajadores físicos continuos. Regímenes especiales hace mención de proteger a aquellos profesionales que por su lugar de trabajo o las condiciones de labor que se desarrollan necesitan una ayuda especial. Aquí entrarían las funciones civiles, los trabajadores autónomos y trabajadores que realicen la labor es del mar. Claro, por el concepto de mortalidad, los objetivos de seguridad social son garantizar el derecho de la salud, a la asistencia médica, de la protección de los medios de subsistencia, a los servicios sociales necesarios al bienestar individual colectivo, asimismo el otorgamiento de la pensión, que es un caso de previo cumplimiento de los requisitos legales que será garantizar el Estado. Por supuesto, y dadas condiciones normativas, el IMSS se crea como organismo público centralizado como personalidad jurídica y patrimonio propio, integración operativa, simpática y que tiene también el carácter del organismo fiscal autónomo. Gracias, Iván. Todo esto es muy importante, ya que en algún futuro no muy lejano, todo esto nos servirá. Regulación legal de la seguridad social. Pasando a otro tema de gran importancia, es dialogar sobre el tema de regulación legal de la seguridad social, en el nos hace hacer referencia que es un instrumento jurídico económico y establecer el Estado para apoyar la necesidad y garantizar toda la ciudadanía al ingreso para vivir y la salud, a través del reparto equitativo de la renta nacionalidad por medio de prestaciones del seguro social. Es aquel que atribuye a los patrones, los trabajadores y el Estado, o algunos de ellos como subsidios, pensiones y atenciones facultativas de servicios sociales que otorgan los impuestos de las dependencias de aquel, dando amparo contra los riesgos profesionales y sociales, principalmente las contingencias sociales de cada una de ellas. Así como la realización de la seguridad social está a cargo de las entidades o dependencias públicas federales o locales de la organización descentralizadas conforme a dispuestos por esta ley y demás ordenamientos legales sobre la materia. Claro, el seguro social es un instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional en los términos de esta ley, sin perjuicio de los sistemas institutos por los otros ordenamientos. En todo tiempo, las dependencias y entidades deberán expedir los certificados e informes que les soliciten tanto los interesados como el instituto y proporcionar los expedientes y datos que del propio instituto requiere de los trabajadores, extrabajadores y pensionados, así como los informes sobre la forma en que se integran los sueldos de los trabajadores cotizando a sus aportaciones y cuotas y designarán a quienes se encarguen de un cumplimiento más fácil. Pero el instituto se reserva la facultad de verificar la información recibida, ya que en casos de negativa, demora injustificando cuando la información se suministre en forma inexacta o falsa. La autoridad competente
fincará la responsabilidad e impondrá las sanciones que correspondan a los términos de las leyes aplicables, ya que por otro lado el instituto recopila y clasificará la información sobre los derechos ambientes a efecto de formular escalas o sueldos promedios de duración de los servicios, que esta ley regula tablas de mortalidad, morbilidad y en general las estadísticas y cálculos actuales necesarios para alcanzar y mantener un equilibrio financiero de los recursos y cumplir adecuada y eficientemente con los seguros, prestaciones y servicios que por la ley corresponde administrar. Y por supuesto, con base en los resultados de los cálculos actuariales que se realizan, deberán proponerse al Ejecutivo Federal de la modificación de trabajos procedentes, así como también se hace mención de las disposiciones generales en donde la organización y administración del Seguro Social, en los términos consignos de esta ley, están a cargo del organismo público centralizado como personalidad jurídica y patrimonio propio, integración operativo tripla. En razón es aquel en que la misma concuerda en los sectores público, social y privado, denominando el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene también en el carácter del organismo fiscal autónomo. Para los efectos de esta ley se entiende por ley, la ley del Seguro Social; código, el Código Fiscal de la Federación; instituto, el Instituto Mexicano del Seguro Social; patrones o patrón, persona o física moral que tenga ese carácter a los términos de la Ley Federal del Trabajo. Trabajador permanente es aquel que tenga una relación de trabajo por tiempo indeterminado. Trabajador eventual, aquel que tenga una relación de trabajo para una obra determinada o por tiempo determinado. El término de la Ley Federal del Trabajo, sujetos o sujeto obligado, lo señala en los artículos 12, 13, 223, 230, 241 y 250 a la ley, en cuanto tengan las obligaciones de retener demandas que se establezcan en esta ley, responsables o irresponsables solidarios. Para los efectos de las operaciones del seguro son aquellos que definen como tales el artículo 26 del Código y de las previsiones de esta ley, asegurados o no asegurados. Efectivamente, la contratación de trabajadores contribuye a que los empresarios obtengan beneficios económicos en su empresa, por lo cual el empresario debe reconocer su compromiso de retribución con la sociedad al proporcionar escenarios de contratación favorables y buenas condiciones para todos sus trabajadores. El patrón está obligado a dar de alta a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, notificado en cualquier modificación a su salario e información personal. Seguridad Social tiene como por finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica de la protección de los medios de subsistencia y los servicios necesarios para el bienestar individual y colectivo. Muy interesante. Continuamos con Iván, que nos presentará el tema de estructura del IMSS. Estructura del IMSS. El Instituto Mexicano del Seguro Social, en los términos consagrados de la Ley del Seguro Social, tiene el objetivo de organizar y administrar el Seguro Social, que es el instrumento básico de la seguridad social, estableciendo como un servicio público o carácter nacional, para garantizar el derecho de la salud, la asistencia médica de protección y de los medios de subsistencia y servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Incluso se sabe que el IMSS es el instituto con mayor representancia en la atención de la salud y la protección social de los mexicanos desde su función en 1943. Para ello combina la investigación y la práctica médica con la administración de los recursos para el retiro de los asegurados, para brindar tranquilidad y estabilidad a los trabajadores y a sus familias ante cualquier de los riesgos especificados en la Ley del Seguro Social. Hoy en día, más de la mitad de la población mexicana tiene algo por el ver en el instituto. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un mandato legal derivado al artículo 123 de la Constitución Política del Estados Unidos Mexicano. Su misión es ser el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional para todos los trabajadores y su familia. Es decir, el aumento de la cobertura de las poblaciones se persigue como un mandato constitucional, como un sentido social, y claro que por su parte el artículo 2 de la Ley del Seguro Social establece que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, a la asistencia médica, de la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una
pensión que en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales serán garantizados por el Estado. Así también como la Asamblea General del IMSS da a conocer las principales funciones y atribuciones contempladas al régimen del interno del Instituto, es decir, facultades como puede ser discutir argumentalmente por su población o modificación, el estado de ingresos y gastos, el balance contable, informes financiero y actual, el informe en actividades y presupuestos, ingresos y egresos para el año siguiente e informes de la Comisión de Vigilancia. Conocer por su aprobación modificación el balance de actuarial que presenta anualmente el Consejo Técnico del Instituto. Autoriza al Consejo Técnico para promover la revisión del factor de prima. Decidir en definitiva sobre las reducciones del Consejo Técnico que fueran vetadas por el Director General del Instituto. Designar o ratificar los nombramientos de los miembros propietarios o suplentes del Consejo Técnico presupuestos por el Ejecutivo Federal y la Organización de Patrones y Trabajadores. Resolver en definitiva sobre la solicitud de renovación del nombramiento de los miembros del Consejo Técnico o de los miembros de la Comisión de Vigilancia. Designar o ratificar el nombramiento de los miembros de la Comisión de Vigilancia, y es decir, en definitiva, sobre la solicitud de revocación del mismo. Y las demás que establezcan en la ley sus reglamentos, pero claro, actualmente la ley señala que la seguridad social tiene como finalidades la asistencia médica, la protección de los medios o subsistencia de los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, y el otorgamiento de una pensión que en su caso, previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizado por el Estado. Para así dar a conocer, el director general será auxiliado con el cumplimiento de las funciones por los servidores públicos de mando personal en base de confianza que se establezcan en el reglamento interior del Instituto, que por supuesto del Consejo Técnico, excluyendo al Ejecutivo Federal, considerando que el afectado se estipule con el contrato colectivo de trabajo suscrito con los trabajadores del Instituto y tendrá derecho de velo sobre las resoluciones del Consejo Técnico en los casos que exige el reglamento. Así como en el efecto del veto, será suspender la aplicación de la resolución del Consejo hasta que se resuelva definitivamente la Asamblea General. Todo esto antes mencionado en la suma importancia, es muy importante dar a conocer y guardar tanto a los trabajadores y a los patrones para saber de qué manera deben estar al 100% informados en lo que pasa en la actualidad y exigir sus derechos. Así que no olviden que todo esto es muy importante para que ustedes igual puedan respetar sus derechos. Iván, gracias por compartirnos todos estos temas que son de suma importancia. Muy bien, ahora nuestra compañera Karen nos presentará algunos temas. Una empresa del tamaño que sea e independientemente a lo que se dedique, debe prevalecer siempre la seguridad e higiene de los trabajadores, ya que las consecuencias derivadas de un accidente o riesgo de trabajo pueden resultar muy perjudiciales para la empresa. En el artículo 509 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que en cada empresa o establecimiento se organizarán las comisiones de seguridad e higiene que se juzguen necesarias, compuestas por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón, para investigar las causas de los accidentes y enfermedades, así como proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan. En el 510 nos dice que las comisiones a que se refiere el artículo anterior, o sea, el 509, serán desempeñadas gratuitamente dentro de las horas de trabajo. Y en el 511 nos dice que los inspectores del trabajo tienen las atribuciones y deberes como la de vigilar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre prevención de los riesgos de trabajo y seguridad de la vida y salud de los trabajadores, hacer constar en actas especiales las violaciones que descubra y, por último, colaborar con los trabajadores y el patrón
en la difusión de las normas sobre prevención de riesgos, higiene y salubridad. ¿Cómo estará formado esta Comisión de Seguridad e Higiene? En caso de que en la empresa solo existan 15 trabajadores o menos, estará conformada por un trabajador y el patrón o su representante. En caso de que haya más de 15 trabajadores dentro de la empresa, estará formada por un coordinador, un secretario y los vocales de acuerdo al patrón y sus representantes. Para que esta comisión esté formalmente constituida, se debe realizar un acta de constitución, la cual debe incluir los datos de la empresa y los datos de la comisión. Los datos son nombre, denominación o razón social, domicilio completo, calle, colonia, número, municipio o delegación, el RFC, registro patronal, actividad económica, fecha de inicio de actividades, número de trabajadores y los turnos que hay dentro de la empresa. De la comisión, los datos serán la fecha de integración, nombre y firma del patrón o de su representante y del representante de los trabajadores. En caso de los centros con menos de 15 trabajadores, nombre y firma del coordinador, secretario y vocales. En el caso de centros de trabajo con 15 o más trabajadores, esta comisión es muy importante que exista en cualquier empresa si no se quiere llegar a ser sujeto de una revisión por parte de algún organismo laboral que pudiera ocasionar a la empresa contratiempos de cualquier tipo, principalmente financieros. El siguiente tema son las obligaciones del patrón. Estas las encontramos en la Ley del Seguro Social. Nos dice que, en primer lugar, debe de registrar e inscribir a sus trabajadores en el instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y demás datos. Todo esto lo debe de hacer dentro de los 5 días hábiles. Debe de llevar registros tales como nóminas o listas de raya en los que se asiente invariablemente el número de días trabajados y los salarios percibidos por sus trabajadores. Debe determinar las cuotas obrero-patronales a su cargo y enterar su importe al Instituto Mexicano del Seguro Social. Debe proporcionar al instituto los elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo establecidas por la ley de los reglamentos que correspondan. Debe permitir las inscripciones y visitas domiciliarias que practique el instituto, las que se sujetan a lo establecido por la ley. Tratándose de patrones que se dediquen en forma permanente o esporádica a la actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancias escritas del número de días trabajados y del salario, semanal o quincenalmente, conforme a los periodos de pagos establecidos, los cuales en su caso podrán ser exhibidas por los trabajadores para acreditar sus derechos. Asimismo, deberán cubrir las cuotas obrero-patronales, aun en el caso de que no sea posible determinar él o los trabajadores a quienes se deba aplicar. Debe expedir y entregar, tratándose de trabajadores eventuales de la ciudad o del campo, constancias de los días laborados de acuerdo a lo que se establezcan en los reglamentos respectivos. La información a la que se refieren las fracciones 1, 2, 3 y 4, los primeros 4, deberán proporcionarse al instituto en documentos impresos o
medios magnéticos, digitales, electrónicos, óptimos o de cualquier otra naturaleza conforme a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos. Todo esto está establecido, se me olvidó mencionarlo antes, en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social. El artículo 14 del reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización del IMSS establece que cuando un patrón se registra ante el IMSS, el patrón debe de recibir un documento de identificación con los datos que contengan el número de registro patronal asignado por el instituto. Este registro identifica individualmente a cada patrón y permite comprobar el cumplimiento de sus obligaciones para la seguridad social de sus empleados. Debe contener el nombre, denominación o razón social completos del patrón, es decir, el nombre de la empresa. La actividad, clase y fracción es la clasificación de la empresa para determinar el pago de la prima en el seguro de registro del trabajo conforme al catálogo del archivo del artículo 196 del reglamento. Cada empresa deberá conocer perfectamente la actividad que va a desempeñar, domicilio de la empresa, firma del patrón o representante legal, nombre y firma de las personas autorizadas por el patrón para presentar avisos de afiliación, el número patronal de identificación electrónica, conocido mejor como firma o certificado digital. ¿Cuándo existe la obligación de tramitar una inscripción patronal? Según el artículo 12 del reglamento de afiliación, las personas físicas o morales están obligadas a registrarse como patrones cuando se comiencen a utilizar los servicios de uno o varios trabajadores y cuando se constituya como sociedad cooperativa, es decir, cuando nazca la empresa y cuando inicie la vigencia su convenio de incorporación con el instituto. ¿Cómo está formado el registro patronal? Bueno, para empezar es importante mencionar que está compuesto por 11 dígitos. Estos dígitos pueden ser alfanuméricos. Los primeros 3 son la clave alfanumérica del número donde se ubica el patrón. Los siguientes 5 números son los números progresivos de dicho municipio. Los 2 siguientes números es la modalidad de aseguramiento en el cual cotiza el patrón y el último es el dígito verificador que verifica la correcta estructura del registro patronal. ¿Y cómo se realiza un trámite de registro patronal? Puede ser en línea. Para poder hacerlo, se debe de crear una cuenta en el escritorio virtual, que es la página electrónica del IMSS. Para los trámites digitales del patrón, se debe contar con CURP, firma electrónica y correo electrónico. La página donde se puede hacer está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Puede ser por un preregistro en línea y conclusión de trámite en la subdelegación del IMSS, o puede ser de manera presencial en la subdelegación del IMSS, para la que se tramita la inscripción patronal en un horario de 8 a 15:30 horas. Al finalizar, el patrón debe recibir una carta de términos y condiciones para utilizar la firma electrónica avanzada para trámites digitales ante el IMSS. Debe tener un acuse de recibo electrónico
aviso de registro patronal, personas morales en el régimen obligatorio y una tarjeta de identificación del patrón. Los documentos que son necesarios para tramitar esta inscripción, según la página web del IMSS, nos dice que se necesita un comprobante de domicilio del patrón, primera y última hoja del poder notarial para actos de dominio de administración o poder especial en donde se especifique que puede realizar toda clase de trámites y documentos ante el IMSS. Primera y última hoja de la escritura pública o acta constitutiva que contenga el sello de registro público de la propiedad y del comercio, así como la hoja donde aparezca el nombre del representante legal, la firma electrónica avanzada, bien, expedida por el Servicio de Administración Tributaria, conocido como SAT, para el trámite en la sucursal. Se necesita el Registro Federal de Contribuyentes, del domicilio fiscal o un aviso de apertura de establecimiento y una copia, comprobante del domicilio del centro de trabajo original y una copia, un croquis de localización del domicilio del centro de trabajo original, la escritura pública o acta constitutiva que contenga el sello de registro público de la propiedad y del comercio, igual, original y copia, poder notarial para actos de domicilio de administración o de poder especial en donde se especifique que pueden realizar toda clase de trámites y firmas o documentos ante el IMSS, identificación oficial vigente del representante legal, RFC del representante legal, CURP del representante legal, formato aviso de registro patronal personas morales en el régimen obligatorio, debe estar impreso por el empleado del instituto, deberá ser firmado de manera autógrafa por el patrón en presencia de la persona que atiende el trámite. Todos estos documentos deben presentarse en original y en copia. Gracias, Karen. Bueno, ahora nuestra compañera Mariana nos presentará algunos temas que de igual manera son muy importantes. Continuamos, Mariana. 15. Fracción 1 de la Ley del Seguro Social establece que todos los patrones tienen obligación de reinscribir a sus trabajadores ante el IMSS, consultar sus altas y bajas, así como las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores a 5 días hábiles. Como patrón, es tu obligación avisar al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, las altas, reingresos y bajas de sus trabajadores, así como las modificaciones de sus salarios. El movimiento de altas es el aviso que presenta la empresa por los trabajadores permanentes, por obra o por tiempos determinados, o eventuales que se incorporan a laboral para inscribirse ante el instituto. Este movimiento se debe presentar dentro de los 5 días hábiles, contados a partir de la fecha de inicio de la relación laboral. No obstante lo anterior, la inscripción podrá realizarse el día hábil anterior al inicio de la relación laboral. Según el artículo 15, fracción 1 de la Ley del Seguro Social, todos los patrones deben comunicar al IMSS las modificaciones salariales dentro de los plazos establecidos de acuerdo con el tipo de salario que se tenga registrado ante el instituto. Cuando se trata de salarios fijos, el aviso se debe presentar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en la que ocurrió la modificación. No obstante lo anterior, los avisos pueden presentarse el día hábil anterior
a la fecha en la que surte efecto la modificación. En el caso de salarios variables, los avisos se deben presentar dentro de los primeros 5 días hábiles de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Las modificaciones del salario del bimestre anterior. Los avisos llevarán por fecha el día primero del mes siguiente al bimestre en que ocurrió la modificación. Para los salarios de naturaleza mixta, cuando se modifica el elemento se fija, deberá presentar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que ocurrió la modificación. Si al concluir el bimestre respectivo hubo modificaciones del elemento variable, los avisos se deben presentar dentro de los primeros 5 días hábiles de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. El movimiento de baja es el aviso que la empresa debe presentar al instituto por la obligación de su relación laboral con el trabajador, con lo cual termina su obligación de tenerlo inscrito en el régimen del Seguro Social. El aviso de movimiento de baja debe presentarse en el plazo de 5 días hábiles contados a partir del siguiente día de la fecha en que se da el supuesto respectivo. Los movimientos de baja que se realizaron fuera del plazo establecido en la ley surtirán efecto a partir de la fecha de presentación. Artículo 303. Los servicios públicos del Instituto están obligados a observar en el cumplimiento de sus obligaciones los principios de responsabilidad, ética profesional, excelencia, honradez, lealtad, imparcialidad, eficacia, calidez y calidad de la prestación de los servicios y en la atención de los derechohabientes y estarán sujetos a las responsabilidades civiles o penales en que pudieran incurrir como encargados de un servicio público. Artículo 303A. El incumplimiento de las obligaciones administrativas que en su caso correspondan serán sancionados en los términos previstos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, salvo los que se encuentren comprendidos en el artículo 5 de dicho ordenamiento. Artículo 304. Cuando los patrones y demás sujetos obligados realicen actos u omisiones que impliquen el incumplimiento del pago de los conceptos fiscales que establece el artículo 287, serán sancionados con multa del 40% del concepto omitido. Artículo 304. Cuando los patrones y demás sujetos obligados realicen actos u omisiones que impliquen el incumplimiento del pago de los conceptos fiscales que establece el artículo 287, serán sancionados con multa del 40 al 100%. Artículo 304A. Son infracciones a esta ley y a sus reglamentos los actos u omisiones del patrón o sujeto obligado que se enumeran a continuación. Fracción primera. No registrarse ante el instituto o hacerle fuera del plazo establecido en la ley. Fracción segunda. No inscribir a sus trabajadores ante el instituto o hacer forma espontánea. Fracción tercera. No comunicar al instituto o hacerle espontáneamente las modificaciones al salario base de cotización de sus trabajadores. Fracción cuarta. No determinar en forma espontánea las cuotas obrero-patronal legalmente a su cargo. Fracción quinta. No informar al trabajador o al sindicato de las aportaciones realizadas a la
cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Fracción sexta. Presentará al instituto los avisos afiliatorios, formularios, comprobantes de afiliación, registros de obras o cédulas, de determinación de cuotas obrero-patrón, con datos falsos, salvo aquellos que por su naturaleza no sean de su responsabilidad. Fracción séptima. No llevar los registros de nóminas o listas de raya en los términos que señala la ley y el régimen para el pago de cuotas del Seguro Social. Fracción octava. No entregar a sus trabajadores las constancias semanal o quincenal de los días laborados en caso de estar obligados a ello. Fracción novena. No proporcionar cuando al instituto se le requiera los elementos necesarios para determinar la exigencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo o hacerlo con documentos alterados o falsos. Fracción décima. Obstaculizar o impedir por sí o por interposita persona las inspecciones o visitas domiciliarias, así como el procedimiento administrativo de ejecución que ordene el instituto. Y prestaciones. El régimen obligatorio del Seguro Social es un sistema de aplicación forzosa de seguridad social que debe brindar a un individuo y su familia cuando aquel es parte de una relación laboral. Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, constantía de edad avanzada y vejez, guarderías y prestaciones sociales. Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento en régimen obligatorio las personas que se encuentren vinculadas a otras de manera permanente o eventual por una relación de trabajo cualquiera que sea el acto del origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón y aun cuando ésta, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de impuestos o derechos. Los miembros de sociedades cooperativas de producción, las personas que determinen el Ejecutivo Federal a través del decreto respectivo bajo los términos y condiciones que señale esta ley. Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio los trabajadores en industrias familiares y los independientes como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados. Los trabajadores domésticos, los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios. Los patrones, personas físicas con el trabajo asegurado a su servicio. Los trabajadores al servicio de la administración pública, de la federación, entidades federativas y municipios que están excluidas o no comprendidas en otras leyes o decretos como los sujetos de seguridad social. Mediante convenios con el instituto se establecerán las modalidades y fechas de incorporación al régimen obligatorio de los sujetos de aseguramiento comprendidos en este artículo. Dichos convenios deberán sujetarse al reglamento que el efecto expida al Ejecutivo Federal. Artículo 14. En los convenios a que se refiere el artículo anterior se establecerá la fecha de inicio de prestación de los servicios y los sujetos de aseguramiento que comprenden la vigencia, las prestaciones que
inscripción y el cobro de cuotas. Las demás modalidades que se requieren conforme a esta ley y sus reglamentos. Bien, ahora yo les presentaré el régimen voluntario y prestaciones. Bueno, de forma voluntaria y mediante el convenio con el instituto podrán ser sujetos de aseguramiento en el régimen todos los trabajadores independientes. En el artículo 240 dice que todas las familias en México tienen derecho a un seguro de salud para sus miembros y para este efecto podrán celebrar con el Instituto Mexicano del Seguro Social convenio para el otorgamiento de las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad. En los términos del reglamento respectivo, en el artículo 13 dice: voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio los siguientes trabajadores. A continuación se los leeré. Los trabajadores en industrias familiares y los independientes como profesionales comerciales en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados. Como siguiente punto tenemos también los trabajadores. El siguiente son los ejidatarios comunes y pequeños propietarios, los patrones, personas físicas con trabajadores aseguradas a un servicio y las prestaciones. Bueno, las prestaciones en especie son asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, aparatos de prótesis y ortopedia, hospitalización, y en el artículo 201 al 207 de la Ley de Seguridad Social para estos trabajadores del régimen es obligatorio que una mujer sea trabajadora o un trabajador viudo, trabajador divorciado que judicialmente tenga la custodia de sus hijos y también asegurados que por resolución judicial ejerzan centros vacacionales, superación de la vida en el hogar, y otro tipo de prestación son prestaciones económicas, que son subsidios por incapacidad, pensiones, ayuda de gastos de funeral y matrimonio. El siguiente tema que me tocó es presentarles qué es el seguro de salud para la familia. La característica primordial de este seguro en su amplia cobertura, que facilita el acceso al servicio médico a la población económicamente activa que no tiene una relación formal de trabajo y por tanto no cuenta con el beneficio de régimen obligatorio. Los antecedentes y el beneficio actual son que la Ley de la Seguridad Social, contemplando el esquema de protección del seguro facultativo con el que se obtienen los beneficios en las siguientes especies. Número 1. Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria. Número 2. Atención obstétrica. Número 3. Ayuda en especie por 6 meses de lactancia. Bueno, y también está el número 4, que es canastilla al nacer el hijo. Bueno, sin embargo, esos beneficios serán solo para el asegurado, quien debía cumplir ciertos requisitos, como es de esperar la fecha prevista para la incorporación, pese a que el objetivo original de seguro facultativo para ofrecer a los profesionistas y trabajadores independientes, artesanos, ejidatarios y miembros de comunidades agrarias, entre otros, una modalidad de aseguramiento de carácter social que los protegerá individual o colectivamente contra acciones, enfermedades y también contra la maternidad. Como siguiente tema está seguros adicionales. Estos seguros adicionales son modalidades de protección acordadas por el instituto para poder subvenir en favor de sus aseguradas con prestaciones económicas pactadas en contratos ley o contratos colectivos que resultan ser más elevados que aquellos de la misma naturaleza que fija la ley en el régimen obligatorio. La ley del IMSS nos habla de este tipo de seguros desde el artículo 246 al 250. A continuación les leeré los artículos. El artículo 246 dice que el instituto podrá contar seguros adicionales para satisfacer las prestaciones económicas pactadas en los contratos ley o en los contratos colectivos de trabajo que fueran superiores a las de la misma naturaleza que establece el régimen obligatorio del Seguro Social,
Artículo 247. Las condiciones superiores de las prestaciones pactadas sobre las cuales pueden versar los convenios son aumentos de las cuantías, disminución de la edad mínima para su disfrute, modificación del salario promedio base del cálculo y en general todas aquellas que se traduzcan en coberturas y prestaciones superiores a las cuales son menores condiciones de disfrute de las mismas. Las prestaciones económicas a que se refiere el presente artículo corresponderán a ramos de los seguros de riesgo de trabajo y de invalidez y vida, así como retiro, cesantía de edad avanzada y vejez. Muy bien, ahora el siguiente tema es otros seguros y como mencionamos en el tema anterior, los seguros pueden actuar de distintas maneras, según la ocasión y lo que haya sucedido. Por eso, nos disponemos a explicar y a responder cada pregunta sobre los tipos de seguros laborales. Los tipos de seguros laborales son seguro de salud, seguro de vida, seguro de invalidez, seguro contra las acciones. Y bueno, para que sepan de lo que estamos hablando, primero les diré qué es un seguro de salud. Bueno, un seguro de salud es un contrato realizado con una aseguradora para cubrir los gastos médicos y cotidianos de los empleados de su empresa, dependiendo del costo y de los términos incluidos en este contrato. Podría incluir mayores o menores beneficios, una cuota de dinero más alta o distintos servicios médicos. Y bueno, ¿cómo funcionan los servicios de salud? El empleado, en caso de necesitarlo, sencillamente se acercará a cualquier centro médico en donde trabajen con el seguro contratado y se le descuenta el costo de la consulta o tratamiento del monto total que cubre la póliza. Según los términos y cláusulas, en el contrato del seguro dirá cuál es esa cantidad de dinero que tiene disponible para gastos médicos y qué tan seguido puede el empleado volver a disponer de ese monto. Y bueno, ¿qué es el seguro de invalidez? El seguro de invalidez se encarga de pagar a modo de salario mensual una cantidad de dinero a todas las personas que por alguna lesión son incapaces de trabajar o desempeñar alguna ocupación. Generalmente se remunera del 40 al 60% del salario base que se reciba antes del accidente. Estas incapacidades son producto de un accidente laboral. Y bueno, en caso de que sea así, podría funcionar el seguro ofrecido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde debes registrar a cada uno de tus empleados para poder gozar de los beneficios. Y luego de esta revisión y clasificación sobre el tipo de incapacidad del empleado, se define la prima mensual. Bueno, ahora les explicaré qué es un seguro de vida. Bueno, probablemente este es uno de los seguros más importantes que como patrón se debe considerar en poseer. Aunque puede ofrecerse a los empleados, es importante asegurar tanto a los empleados claves, mejor conocidos como socios, tanto como a usted mismo. Los seguros de vida consisten en pagar una cantidad de dinero a la aseguradora y en caso de fallecer el asegurado, el dinero es entregado a la persona o a la empresa. Este tipo de seguros son útiles porque si tiene una familia, asegurada su mantenimiento. Incluso después de su muerte, en caso de ser para un empleado, la póliza reembolsará todo el dinero necesario para sustituir su presencia y los ingresos producidos. Y bueno, ¿qué son los seguros contra accidentes? Los seguros contra accidentes se encuentran los laborales y estos son la principal competencia del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y legalmente se exige a los patrones de las empresas cubrir todos los gastos por riesgos de trabajos o por enfermedades contraídas a causa del trabajo para la empresa. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Eso es todo por el día de hoy. Síguenos en nuestro canal, sigue visitándonos y en la próxima tendremos más nuevos temas. Gracias.